Grandma's so weird and embarrassing, she should leave. Eso gritó mi nieta Maya, con el micrófono en la mano, frente a 50 invitados, justo después de soplar las velas de su pastel de cumpleaños número 18. Sí. Después de que yo pagué los $10,000 que costó todo. El DJ, la comida, el salón decorado hasta el techo, el vestido que ella misma escogió. ¿Y saben qué fue lo peor? Que todos se rieron. Incluso su padre, ese fantasma que aparece solo cuando hay cámaras o regalos caros de por medio. Me quedé quieta, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. No lloré. Solo alisé el mantel de mi blusa, tomé mi bolso, el de siempre, de cuero gastado que aún huele a lavanda seca, y salí del salón como si hubiera olvidado algo en el auto. No dije una palabra. Maya quería que me fuera. Pues se le cumplió el deseo. Pero no solo me fui del salón. Me fui de su vida. Y me llevé conmigo los $74,000, que tenía guardados en su fondo universitario. ¿Es cruel? No más que ver en sus ojos ese desprecio brillante. Tan frío. Tan calculado. No más que soportar años de desplantes disfrazados de bromas. Porque esto no fue la primera vez. Solo fue la más pública. Desde que empezó con esa obsesión por verse cool en redes. Dejó de abrazarme en público. Me corregía el acento. Se reía cuando le llevaba sopa al colegio. Y me pedía que no hablara tan fuerte delante de sus amigos. Y yo, como una tonta, aguanté todo eso creyendo que era una fase. Pero esa noche fue distinto. Esa noche vi algo en ella que no reconocí. Ya no era mi Maya. Era alguien que prefería burlarse de la única persona que la crió. Con tal de ganar unos likes. Yo la levanté cuando se caía de la bicicleta. Le enseñé a leer con los libros de la biblioteca donde trabajaba. Le cosí su primer disfraz de Halloween, cuando nadie más tenía tiempo. ¿Y ahora? Soy la abuela rara que arruina las fiestas. ¿Y qué otra opción tenía yo? ¿Seguir financiando su vida mientras me arrastra como si fuera un peso muerto? No. Ese fondo educativo estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Porque una madre que ha perdido a su hija, como yo perdí a la mía, aprende a ser precavida. Esa misma noche, al llegar a casa, saqué la carpeta del banco, donde están todos los papeles. La abrí con manos firmes, sin lágrimas. Encendí la lámpara del escritorio y dejé que la luz cálida me calmara. ¿Saben qué me dijo el gerente del banco cuando llamé al día siguiente? Claro, señora Elaine. Usted puede transferir esos fondos cuando lo desee. Y así, mientras Maya seguía subiendo historias con sus amigas, presumiendo su pastel y su vestido, yo comenzaba mi retirada. Silenciosa. Legal. Total. Al día siguiente nadie me escribió. Nadie preguntó si llegué bien, ni un mensaje de texto. En su mundo, yo era prescindible. Entonces decidí actuar en consecuencia. Porque si algo me ha enseñado la vida, es esto. No se debe premiar la crueldad. Ni siquiera cuando viene de quienes amamos. Y ahí fue cuando supe que lo mío no era venganza. Era justicia. Justicia vestida de silencio. De ausencia. De dignidad. Maya pensó que me desharía de mí con una frase graciosa frente a sus amigos. No sabía que había despertado a la mujer que ha sobrevivido a entierros, traiciones y madrugadas sin un centavo. Ella me echó de su fiesta. Yo me iría, sí. Pero llevándome también el futuro que yo misma le había financiado. Y eso, queridas, fue solo el comienzo. Al día siguiente me vestí temprano. Blusa blanca, pantalones de lino y mi bolso de cuero gastado. El mismo que usé para salir de aquella fiesta. Tenía una cita, y no era social. Cuando llegué al banco, la recepcionista me reconoció al instante. «Buenos días, señora Elaine. ¿Viene por el fondo educativo?», asentí. Me ofrecieron café. Rechacé. No vine a charlar. Vine a mover piezas. Subimos al segundo piso, donde me esperaba el mismo gerente que me ayudó a abrir la cuenta cuando Maya tenía 8 años. ¿Quiere ver los movimientos recientes? No hay necesidad, le dije. Lo que vine a hacer es sencillo. Quiero transferir todo, hoy mismo. Él parpadeó, con esa mezcla de respeto y sorpresa. ¿Está segura? Completamente. Esa niña ya no es mi responsabilidad. Ya hice mi parte. Ahora es tiempo de invertir en algo que valga la pena. ¿Les suena duro? Pues es que he aprendido que el amor, sin límites, se convierte en servidumbre. Mientras él hacía los trámites, me quedé mirando por la ventana. Afuera, una madre cruzaba la calle con 2 niños. Uno de ellos cargaba una mochila más grande que él. Sonreían. Se tenían. Y pensé, ¿cuántas abuelas como yo habrán entregado su vida entera,
solo para terminar siendo tratadas como un estorbo. El gerente imprimió el comprobante. Aquí está, señora Elaine. Los fondos han sido transferidos a su cuenta personal. Usted puede decidir qué hacer con ellos a partir de ahora. Tomé el papel, lo doblé con cuidado, y lo guardé junto a mi pañuelo de lino bordado. Ese papel era más que una transacción. Era el certificado de que mi dignidad aún tenía valor. Al salir del banco, vi el auto de mi hijo, el padre de Maya, estacionado frente a una cafetería cercana. Entré sin hacer ruido. Él no me vio. Estaba con una mujer joven, una de esas que se toman selfies con la espuma del café. Reían. Reían como si nada. ¿Saben qué dijo él el día que murió mi hija? No sé cómo voy a cuidar a Maya solo. ¿Puedo dejarla contigo unos meses? Unos meses que se convirtieron en 13 años. Él nunca preguntó por tareas, ni por vacunas ni por los llantos de madrugada. Pero sí tuvo el descaro de llamarme anticuada. Vieja intensa. Así me dijo una vez, cuando le pedí que por favor llegara a tiempo al cumpleaños número 15 de su hija. Y ahora, ¿quiere el crédito por una niña que crié yo? Pues no. Esta vez no. Cuando salí del banco esa mañana, no era solo una mujer que recuperó su dinero. Era una mujer que recuperó el control. Y con control, mis queridas, viene la estrategia. Porque si Maya y su padre creen que yo me voy a marchar en silencio, están equivocados. Lo mío no es escándalo. Es precisión. Esa misma noche, abrí mi libreta, la de tapas duras donde escribo lo importante, y anoté una frase que me salió del alma. A veces perder el amor de alguien es la única manera de recuperar el respeto por una misma. Y en la siguiente hoja, escribí el nombre de 3 organizaciones educativas. Ese fondo no se iba a pudrir en una cuenta, iba a florecer en las manos correctas. Pero antes había algo que tenía que hacer, porque nadie le cierra la puerta en la cara a una mujer que ha dado tanto, sin recibir, tarde o temprano, una visita inesperada. Y yo estaba a punto de tocarles la puerta, con guantes blancos y una sonrisa helada. Antes de hacer cualquier donación, sabía que debía asegurarme de que todo estuviera legalmente en orden. Así que al día siguiente, me dirigí a la oficina del señor Jenkins, mi abogado de confianza desde hace 20 años. El mismo que me ayudó cuando firmé la custodia de Maya. El que nunca me juzgó, ni siquiera cuando lloré en silencio mientras llenaba papeles con manos temblorosas. Él me recibió con una sonrisa cálida. Señora Elaine, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Me senté frente a su escritorio de roble. Saqué los documentos del banco. Necesito actualizar el fideicomiso que tenía para mi nieta. Ya no irá para ella. Le conté lo que había pasado. No en detalle. No hacía falta. Bastó con mirarme a los ojos para que entendiera que esto no era un capricho, ni un berrinche. Era la decisión de una mujer que ya no iba a permitir que se siguieran burlando de su generosidad. Puede redirigir el fondo a otra persona o causa educativa que usted elija, explicó mientras revisaba los documentos. Eso quiero, pero con una condición. Él levantó la ceja. Quiero que nadie, especialmente mi hijo, pueda impugnarlo, ni tocar un centavo, que quede todo sellado. El señor Jenkins asintió con seriedad. Entonces necesitamos blindarlo bien. Lo redactaré como una donación directa con causa asignada, respaldada por una cláusula de desvinculación familiar. Traducido a lenguaje sencillo, si intentaban reclamar algo, legalmente no podían. Y eso me dio paz. Porque si algo me dolió más que las palabras de Maya, fue ver a su padre, ahí sentado con su sonrisita cómoda, creyendo que yo seguiría cargando con el peso de su paternidad ausente. Yo pagué por los uniformes, por las colonias escolares, por las visitas al dentista. ¿Y él qué hizo? Subió fotos con Maya en su graduación como si hubiese estado ahí en cada esfuerzo. Y ahora, seguro contaba con que el fondo universitario era de la familia. Pues no, querido. Ese fondo era mío. Cada centavo. Cada ahorro recortado de mi pensión y de los libros que vendí cuando cerraron la biblioteca. El señor Jenkins terminó de redactar el nuevo fideicomiso. Aquí puede decidir a quién se lo entregamos. ¿Tiene alguna idea? Quiero buscar a alguien que de verdad lo necesite. Una chica como lo fue Maya antes de que el ego la tragara. No se trataba de castigar por castigar. Se trataba de tomar una decisión firme, consciente y con propósito. Porque uno puede endurecer el corazón sin ensuciarse el alma. Me despedí del abogado con un apretón de manos. Pasaron unos días desde que firmé los documentos con el abogado. Y aunque cada noche dormía con más calma, una parte de mí todavía sentía un zumbido molesto en el pecho. No era culpa.
era esa vocecita que a veces nos susurra. ¿No estarás yendo demasiado lejos? Así que hice algo que no suelo hacer. Fui a pedir consejo. Tomé el autobús hasta el centro comunitario del barrio, donde a veces daban charlas y talleres gratuitos. Allí conocí a la señora Rosa, una consejera jubilada que ahora ofrecía orientación emocional para mujeres mayores. Le pedí una cita. Nos sentamos en una salita modesta, con olor a libros viejos y desinfectante barato. Ella me sirvió té de menta, y me miró con esos ojos de quien ha visto demasiadas vidas partirse en silencio. Le conté todo. Desde la burla pública en la fiesta hasta el fondo universitario congelado. Ella no me interrumpió ni una vez. Solo asintió, de vez en cuando, como quien ya conoce el final de la historia, pero respeta que una necesita contarlo igual. Cuando terminé, le dije: no estoy arrepentida. Pero, ¿será que esto no es venganza después de todo? Ella tomó un sorbo de té, luego me miró fijo. A veces, una frontera se parece a un castigo, pero en realidad es respeto. Respeto por ti, por lo que diste, y por lo que ya no estás dispuesta a seguir dando. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No porque fuera fuerte, aunque lo soy, sino porque por fin alguien me había dicho algo con sentido. La señora Rosa continuó: tú no estás castigando a nadie. Estás dejando de cargar a los que se subieron a tu espalda creyendo que era su derecho. ¿Y eso? Eso no es venganza. Es justicia silenciosa. Y entonces lo supe con toda claridad. No le estaba quitando nada a Maya. Le estaba enseñando lo que cuesta perder el acceso a un amor incondicional. Y a mi hijo. Le estaba mostrando sin decir una sola palabra, que ya no era bienvenido a seguir explotando mi esfuerzo. Antes de irme, le dejé a Rosa un frasquito de mermelada casera, que siempre llevo como gesto de gratitud. Ella lo tomó entre las manos y me dijo: te va a doler. Pero no porque estés siendo cruel, sino porque estás sanando por primera vez en mucho tiempo. De regreso a casa, caminé despacio. El sol ya bajaba, y las sombras largas de los árboles parecían estirarse hasta el borde de la acera. En una esquina, vi a una joven ayudando a su hermanito a cruzar la calle. Me recordó a Maya, cuando era pequeña, antes de que la vanidad y el abandono de su padre le torcieran el carácter. ¿La extraño? Claro que sí. Pero también sé que, si sigo abriendo la puerta a quienes me escupen el alma, entonces la culpa ya no es de ellos. Es mía. Amanecí con una decisión clara. Ya no era tiempo de pensar, sino de actuar. Así que me senté en mi escritorio, con una taza de té caliente y el ventanal abierto. El aire olía a tierra mojada, había llovido durante la noche, y el mundo parecía más honesto después de la tormenta. Tomé papel y pluma, no usé el computador. No. Esto tenía que ser escrito a mano, como todo lo importante. Querida Maya, comencé, sin rodeos. No voy a justificarme. No voy a rogar. Solo voy a decirte la verdad. Yo te amé con todo lo que tenía, incluso con lo que no tenía. Pero el amor no es una deuda. No se paga burlándose de quien lo da. Respiré hondo. Apreté los labios. Mis dedos estaban firmes. No temblaban. Seguí escribiendo. Tu fondo universitario ya no existe. Lo he redirigido a una causa, que aún no ha decidido escupir sobre la mano que la sostuvo. No es un castigo. Es una consecuencia. Guardé silencio unos segundos. Luego doblé la hoja, la deslicé dentro de un sobre beige, y lo cerré con un poco de cera que aún tenía guardada de las cartas que enviaba cuando tu madre estaba viva. Ese sobre no iría por correo, lo guardaría, lo recibiría en el momento justo, ni antes ni después. Pero no solo era la carta, me faltaba una pieza final. Así que abrí la caja fuerte donde siempre guardé los documentos importantes. Tomé la última copia del estado del fideicomiso antes de vaciarlo y le tomé una foto con mi teléfono. Luego imprimí la imagen, la recorté con cuidado y la pegué en una segunda hoja. Ahí estaba. Balance actual. $0. Ni un centavo para quien creyó que su futuro era mi obligación. Ese fue el anexo que acompañó la carta. ¿Y saben qué fue lo más doloroso? Que no sentí dolor. Solo esa sensación helada de quien ha dejado de esperar algo de alguien. Ya entrada la tarde, fui a caminar un rato. Necesitaba aire. Pasé frente a la casa de mi hijo. No toqué el timbre. Solo observé desde la acera cómo la fachada seguía tan pulida como siempre, como si dentro viviera una familia ejemplar. Hipocresía de cartón. Porque si la gente supiera que ese hombre dejó a su hija en mis brazos, como quien deja un mueble viejo en el garaje,
Caminé hasta la esquina y me detuve en la banca del parque. Allí, entre el ruido de los autos y los ladridos lejanos, me permití un pequeño momento de memoria. Maya con su primer uniforme escolar. Mi hijo prometiendo que iba a cambiar. Las fiestas de cumpleaños en el patio, con pastel hecho en casa y globos que yo misma inflaba. Todo eso lo hice yo. Y aún así, se burlaron. Me usaron. Me tiraron. Pues ahora, ya no. Esa noche, guardé la carta en un cajón. No era el momento de entregarla. Ella debía llegar cuando el silencio pesara más que mi ausencia. Cuando la realidad empezara a tocar la puerta, y ya no hubiera quien la atendiera por ella. Porque no hay castigo más certero que el eco de una decisión firme. Y si Maya y su padre pensaban que yo iba a quebrarme, deberían saber que las mujeres como yo no se rompen. Se endurecen. Y cuando deciden marcharse, lo hacen sin volver la vista atrás. Una semana después, recibí la llamada. Número desconocido. Voz nerviosa. Era la secretaria del colegio privado, donde Maya había sido admitida con bombos y platillos. Señora Elaine, disculpe que la molestemos, pero la matrícula de su nieta no ha sido pagada. El depósito inicial vencía hoy. Me quedé en silencio un segundo. Ya no soy responsable de esa cuenta, respondí con la misma calma con la que uno apaga una vela. Entiendo, es solo que el padre dijo que usted siempre se encargaba. Colgué. Sin excusas. Sin explicaciones. El colegio no tardaría en entender que ese nombre, Elaine, ya no cubría facturas ajenas. Esa misma noche, empezó el desfile de indirectas. Maya subió una historia en redes. Una foto de su cama desordenada, acompañada de la frase, la gente más falsa suele decir, lo hago por amor, sí. Ni me etiquetó. No hacía falta. Sus amigas reaccionaron con emojis tristes. Su padre dejó un comentario. Siempre puedes contar conmigo, hija. Hipócrita. Ese hombre que ni sabía cuál era el segundo nombre de su propia hija. Pero claro, ahora que se acercaba a la realidad de pagar, se acordaba de jugar al padre ejemplar. Y ahí es donde empezó la verdadera prueba. Cuando el dinero dejó de aparecer mágicamente, empezaron las llamadas. Primero fue un mensaje de voz, corto. Mamá, solo quiero entender qué pasó. Maya está muy angustiada. Llámame, ¿sí? Lo borré sin escucharlo hasta el final. Luego, un mensaje escrito. Mamá, esto se puede arreglar. Solo necesitamos que transfieras el depósito. Después, vemos cómo lo solucionamos. ¿Después? ¿Después de qué? Después de otra humillación pública, otro desplante, otra carcajada a mis espaldas. Me preparé una taza de té y volví a guardar silencio, porque el silencio, bien usado, puede ser más devastador que cualquier palabra. Pasaron 2 días. Luego, el siguiente movimiento. Mi hijo me escribió otro mensaje. Sé que estás dolida, pero estás actuando impulsivamente. Estás arruinando el futuro de tu nieta. Ese fue el que me hizo reír, porque si alguien arruinó algo, no fui yo. Ellos cavaron ese pozo con cada desprecio, cada vez que me trataron como una billetera con canas. Así que respondí por primera vez. Un solo mensaje. No estoy actuando por dolor. Estoy actuando con memoria. Y con límites. Y después, lo bloqueé. Porque si ellos pensaban que yo era la misma mujer que les resolvía todo a escondidas, tenían razón. Lo fui. Hasta que dejé de serlo. Esa tarde, me llamaron del banco para confirmar la notificación oficial de la modificación del fideicomiso. Les pedí que enviaran una copia al correo de mi abogado y otra por cortesía a la dirección de mi hijo. Para que no quedara duda de que todo era real, legal y definitivo. Las consecuencias empezaban a apretar. Y por primera vez en años no era yo quien debía resolver nada. Ahora les tocaba a ellos, pagar, pensar, arrepentirse, lo que fuera. Pero solos. Yo ya no estaba para apagar incendios provocados por quien nunca aprendió a cuidar del fuego. Después de enviar la notificación legal, me senté en la cocina, como tantas otras veces. Pero esa tarde no tenía en la mesa ningún recibo, ni cuentas por resolver. Solo una libreta en blanco y la calma helada de quien ya no espera disculpas. No necesitaba más pruebas. Ya habían demostrado quiénes eran cuando el dinero dejó de llegar. Y yo, finalmente, también demostré quién era cuando dejé de enviarlo. Sonó el teléfono fijo. Era Evelyn, mi única amiga verdadera, la única que estuvo ahí cuando enterré a mi hija, y cuando mi hijo olvidó llegar al hospital. ¿Puedo pasar?, preguntó sin rodeos. Trae vino. Del fuerte, respondí. Minutos después estábamos sentadas frente a frente, en silencio.
Ella me estudió como si buscara grietas. ¿Lo hiciste? Asentí. ¿Y te arrepientes? La miré directo. Ni por un segundo. Brindamos. Por la dignidad. Por el fin de las cadenas. Y porque ya era hora de que el peso de las decisiones cayera donde debía. Fue entonces cuando Evelyn, siempre tan informada, me habló de un programa de becas privadas para chicas sin familia estable. Están buscando donantes serios, gente con corazón y con cabeza. No caridad vacía, algo con propósito. Eso me interesó. Le pedí que me pusiera en contacto. Porque si iba a entregar ese dinero, no sería a cualquiera. Sería a alguien que entendiera su valor. Alguien que no me mirara como un cajero automático con arrugas. Evelyn me abrazó antes de irse. No estás siendo cruel, Elaine. Estás haciendo justicia. A tu manera. Y sin pedir permiso, respondí. Esa noche no necesité té para dormir. Dormí como no lo hacía en años. Con las ventanas abiertas y el alma cerrada a quien no supo cuidarla. Al día siguiente me reuní con una representante del programa. Una mujer joven, seria, de mirada limpia. Me explicó cómo seleccionaban a las estudiantes, cómo usaban cada centavo y cómo mantenían todo transparente. Me entregó un folleto con las historias de las candidatas más prometedoras. Y ahí la vi. Una chica de 17 años, sin padres. Vivía con su tía, trabajaba de noche en una panadería y aún así sacaba las mejores notas de su curso. Ese fue el momento en que lo decidí, porque mientras Maya subía fotos con filtros y se quejaba de su vida arruinada, otras luchaban cada día solo por una oportunidad de estudiar. Y yo ya no quería financiar máscaras. Quería sembrar futuro. Firmé el acuerdo preliminar con el programa. No transferí todo de inmediato, solo un adelanto. El resto se liberaría por etapas, no por desconfianza, sino por respeto. Porque así como exigí respeto para mí, también lo enseñaría con el ejemplo. Al salir de la oficina, sentí algo raro. No alegría, no venganza. Era más parecido a propósito. Como si por fin todo el dolor hubiera servido para algo más que llorar. Y mientras el mundo de mi hijo y de Maya empezaba a tambalearse, yo encontraba dirección. No en la revancha ruidosa, sino en la decisión firme de no seguir alimentando a quien escupe el pan. Al día siguiente, me dirigí personalmente a la oficina de ayuda financiera de la universidad donde la joven becada había sido aceptada. No lo envié por correo. No delegué. Tenía que entregarlo yo. En mano. Con nombre. Con rostro. Llevaba una copia del acuerdo firmado. Una carta breve explicando el propósito del fondo. Y un cheque. Uno grande. No por el monto, que era generoso, sino por lo que representaba. La recepcionista me miró con sorpresa. ¿Este fondo tiene algún nombre, señora? Sí, se llama Fondo Clara Elaine. En memoria de alguien, de lo que fui, y de lo que ya no seré más. Esperé a que viniera la directora del departamento. Me invitó a pasar a su oficina, sobria pero cálida. Me agradeció varias veces, pero yo no vine por agradecimientos. Hay condiciones, le dije. Claro, lo que usted indique. Solo una, que esta ayuda sea para quien sabe valorar el sacrificio. No quiero una historia triste, quiero una voluntad férrea. Ella asintió. Entonces hemos elegido bien. Antes de irme, me mostró una foto impresa de la joven, de la futura beneficiaria. Le puedo contar más de ella, si quiere. No necesito más. Respondí. ¿Está segura? La miré sin pestañear. Estoy más segura que nunca en mi vida. Caminé hasta la salida sin mirar atrás. No por arrogancia. Por cierre. Porque mientras Maya seguía posando para fotos con cara de víctima y su padre escribía correos con súplicas disfrazadas de disculpas, yo estaba invirtiendo en alguien que ni siquiera sabía que existía, pero que ya me honraba más con su esfuerzo que ellos con todos sus discursos vacíos. Cuando regresé a casa revisé el buzón. 2 sobres. Uno de ellos, con membrete del colegio de Maya. Adentro, una copia del aviso de suspensión por falta de pago. Ahí estaba, la consecuencia. No mía. De ellos. Ese fondo que durante años protegí, nutrí y defendí, ahora estaba en manos de alguien que no sabía de privilegios pero sí de méritos, y eso me bastaba. Encendí la radio. Una canción vieja sonaba, de esas que antes me hacían cerrar los ojos. Pero no hoy. Hoy no me hacía falta evadirme. Hoy estaba exactamente donde debía estar. Esa misma noche, actualicé los registros legales del fideicomiso. Transferencia oficial, cláusula irrevocable, supervisión externa. Cerré la carpeta. Lo hecho está.
Y mientras tanto, en casa de mi hijo, la fiesta se había terminado. Nadie tocaba la puerta para pedir favores, nadie preguntaba si podía ayudar con los gastos. Solo silencio. Y facturas que ya no se pagaban solas. Justicia no siempre suena como un golpe. A veces suena como un timbre que nadie contesta. Como una cuenta que nadie cubre. Como una abuela que ya no se presenta a salvar el día. Y esa, queridas, es la lección más cara que iban a aprender. No pensé que me afectaría. Creí que el cierre era completo. Pero esa mañana, mientras acomodaba una caja con documentos en el armario, encontré algo que me detuvo en seco. Una hoja doblada, escrita con letra infantil. Un dibujo de Maya, de cuando era pequeña. Ella y yo, tomadas de la mano. Abajo, con crayón rojo, decía, mi heroína. Me senté en la cama con el papel entre los dedos. Y por primera vez desde aquella fiesta, lloré. No por ella. No por el fondo perdido. Lloré por mí. Por todo lo que permití. Por haber confundido entrega con obligación. Por haber creído que sacrificarme sin medida era prueba de amor. Me limpié el rostro con el dorso de la mano. No dejé que las lágrimas se estiraran. No esta vez. Porque no era una debilidad. Era una claridad que me quemaba por dentro. Yo había dejado que me quitaran pedazos durante años, solo para que al final me tiraran al suelo como a una muñeca vieja. Y eso, ya no iba a pasar más. Pasé el resto del día ordenando la casa. No con nostalgia, sino con determinación. Saqué todo lo que no necesitaba. Ropa que no usaba. Papeles que ya no servían. Limpiar es otra forma de despedirse. Y yo estaba lista para cerrar cada puerta que ellos dejaron entreabierta esperando que yo volviera a entrar. Ya por la tarde, me senté frente al teléfono y borré los últimos números que aún me quedaban, el de Maya y el de mi hijo. No los bloqueé. Los eliminé. Porque el que bloquea aún espera ruido. Yo quería silencio definitivo. Después abrí la libreta donde había anotado cada gasto, cada cita, cada fecha importante en la vida de Maya. La arranqué hoja por hoja y las metí en una bolsa. Fueron 13 años de anotaciones. 13 años de hacer por ella lo que nadie más hizo. Y al tirarlas al cesto, no sentí pérdida. Sentí justicia. Esa noche me preparé té, pero no lo tomé. No lo necesitaba. Dormí sin rituales, sin pastillas, sin mantras. Dormí porque mi alma por fin no debía nada. Y al día siguiente, desperté temprano. El sol entraba por la ventana con fuerza. Abrí las cortinas de par en par. Tenía una cita conmigo misma. Me senté en la sala, frente al portarretrato donde antes estaba la foto de Maya. Lo reemplacé con la imagen de la joven a quien había destinado el fondo. Una copia de su carta de admisión, que me había enviado la fundación. Era su oportunidad. Era mi cierre. Ya no me pertenecía la historia de Maya. Le había dado un inicio, un hogar, una vida. Ella eligió su camino, yo, el mío. Y lo mejor de todo, no había marcha atrás. Porque esta vez no se trataba de perder una nieta. Se trataba de recuperar una mujer. Yo. Y mientras el mundo de ellos se encogía, el mío, por primera vez, en años, respiraba. El primer lunes de agosto amaneció con brisa seca. Lo supe sin mirar el calendario. Era el día en que deberían haber comenzado las clases para los nuevos alumnos de la universidad. Me levanté temprano. No por ansiedad, sino por intención. Preparé la mesa con calma. Papel de lino, pluma negra, la carta que había escrito semanas atrás, y el sobre con la foto del balance en ceros. Hoy se lo enviaría a Maya. No antes, no después. Hoy, cuando ella se diera cuenta de que su nombre no aparecía en las listas de ingreso. Hoy, cuando buscara a su padre y él le dijera que no podía pagar ni el primer mes. Hoy, cuando el silencio se volviera más fuerte que cualquier excusa. Deslicé la carta dentro del sobre, lo cerré con un pequeño sello rojo, y escribí su nombre con letra clara. No necesitaba agregar más. Antes de salir pasé por el espejo del recibidor. Me vi erguida, el cabello bien peinado, el gesto firme. No era la abuela triste que se fue llorando de una fiesta. Era la mujer que había elegido desaparecer del modo más eficaz, dejando una lección irreversible. Caminé hasta el buzón de la esquina. Abrí la compuerta de metal, sentí el calor de la estructura contra mis dedos y dejé caer el sobre. Ni un segundo de duda. Porque lo que estaba enviando no era solo una carta. Era la última palabra. Y esa palabra era basta. De regreso en casa, me senté a repasar la lista de cosas pendientes. Todo lo esencial estaba resuelto.
El fondo, transferido. La beca, asegurada. Los documentos legales, cerrados. Lo único que quedaba era lo simbólico. Y lo simbólico, para una mujer como yo, es sagrado. Así que abrí una nueva libreta. Limpia. Sin pasado. En la primera hoja escribí: lo que no se valora, se pierde. Lo que no se respeta, se retira. Lo que se abusa, se termina. Y debajo: este cuaderno no es para recordar. Es para no repetir. Guardé la libreta en el primer cajón de mi escritorio. Y con eso, cerré un ciclo. Porque si Maya algún día leía esa carta, no podría decir que no lo vio venir. No fue una sorpresa. Fue el resultado de cada gesto, cada burla, cada silencio cómplice. Y si su padre, ese actor de familia feliz, pensaba que yo cedería por lástima, también se equivocó. Porque la compasión es un lujo que se gana con decencia. Y en esa casa ya no quedaba nada de eso. Por primera vez, el poder estaba de mi lado. Y lo ejercía no con gritos, ni escándalos, ni reproches. Lo ejercía con la misma frialdad con la que ellos aprendieron a ignorarme. Hoy no lloré. Hoy no dudé. Hoy terminé. Y lo hice con la elegancia de quien no necesita que le devuelvan nada. Porque ya recuperé lo más valioso. Mi voz. Esa tarde, salí a hacer un par de trámites. Nada fuera de lo común. Farmacia, mercado, luego una parada en la papelería para comprar sobres nuevos. Lo que no sabía es que el destino me tenía preparada una escena que ni yo habría escrito mejor. Doblando la esquina del colegio, vi un grupo de jóvenes salir apurados. La mayoría cargaba mochilas nuevas, carpetas coloridas, ilusiones intactas, y entre ellos, ahí estaba Maya. De pie junto al estacionamiento, el celular pegado a la oreja, la mandíbula tensa, los ojos brillando por algo que no era alegría. No me moví. Me quedé a unos pasos, donde podía verla pero no escucharla. Bastó con leer sus labios para entender. Discutía con su padre. Minutos después, él llegó. El mismo auto de siempre, el que usaba para sus fotos familiares. Se bajó con expresión cansada, sin abrazo, sin consuelo. Ella le hablaba con desesperación. Movía las manos como quien ruega. Él simplemente negó con la cabeza. Y ahí lo soltó. Pude leer sus labios con claridad. Eso era cosa de tu abuela. Maya se congeló. Él se subió al auto. Y la dejó ahí. Sola. Como si la escena no le perteneciera. Fue entonces cuando ella se giró. Y me vio. Yo no me escondí. Tampoco me acerqué. Solo la miré. Con la misma serenidad con la que uno ve caer una ficha de dominó, que ya sabías que iba a caer. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo eterno. Lo entendió todo. Entendió que el fondo ya no existía. Que el dinero no volvería. Que la abuela que siempre estaba, ya no estaba. Y ese momento no fue cruel. Fue limpio. Fue justo. Me di la vuelta. Sin apuro, me metí en el auto y arranqué. Ni una palabra. Ni un adiós. Ni un reproche. Porque ese fue el castigo más grande. Darse cuenta de que esta vez, yo no iba a correr a sostenerla. Esta vez, no habría red. Solo el vacío exacto que ellos construyeron con años de egoísmo. De camino a casa. No sentí culpa. Sentí cierre. Sentí que la historia finalmente les devolvía lo que habían sembrado. No con odio. Con precisión. Y así, mientras ellos empezaban a hundirse en las consecuencias de su desprecio, yo conducía en silencio, respirando el aire de quien ya no le debe salvación a nadie. Ese fue el día que Maya supo lo que significaba quedarse sola. Y el día en que su padre, por fin, cargó el peso que siempre evitó. No necesité hablar. No necesité testigos. Solo estuve allí, firme, como la sombra que se retira justo cuando más la necesitan. Y no vuelve. 3 días después del encuentro silencioso en el estacionamiento, tocaron la puerta de mi casa. No fue un timbre educado. Fue un golpeteo seco, apurado, como si el mundo se le estuviera viniendo abajo. Y en cierto modo así era. Abrí con calma. Ya sabía quién estaba del otro lado. Maya. Despeinada, sin maquillaje, con los ojos hinchados y el teléfono en la mano. Me miró como si aún tuviera derecho a entrar. Como si yo debiera sentirme culpable por lo que no hice. ¿Por qué lo hiciste? Espetó sin saludo. ¿Por qué te fuiste? Tú arruinaste todo. No contesté. Solo la observé. Ella dio un paso más. No puedes hacerme esto. Era mi futuro. No era tuyo. Era mío. Respondí con voz firme. Pero tú dijiste que me apoyarías siempre. Te apoyé hasta que comenzaste a escupirme en la cara. Entonces cambió de tono.
como quien no encuentra respuesta que funcione y empieza a disparar cualquier cosa. Solo era una broma. Estábamos en una fiesta. ¿No tenías por qué tomártelo tan en serio? La miré sin pestañear. No fue la fiesta. Fue todo lo que vino antes. Años de burlas, de ingratitud, de usarme, y después avergonzarte de mí. Ella respiró hondo. Trató de controlarse. Pero no venía a pedir perdón. Venía a recuperar lo que creía que le pertenecía. Solo necesito ese dinero. Con eso me aceptan. Después podemos hablar. No, Maya. No lo entiendes aún. No hay después. No hay trato. Sus ojos se llenaron de rabia. Tú lo planeaste todo. Eres cruel. No. Soy clara. Y cansada. Y ahí, al fin se quebró. Gritó. Lloró. Suplicó. Dijo que yo era su única familia. Que no sabía a quién más acudir. Que su padre no podía ayudarla. Que yo era la que siempre resolvía todo. Y tenía razón. Durante años fui exactamente eso. La que resolvía todo. Pero esa mujer ya no vivía aquí. Cuando vio que no reaccionaba, lanzó su último ataque. Eres una vieja amargada. Por eso mi papá te dejó sola. Y entonces HABLE con acento agudo con una tranquilidad que ni yo sabía que tenía. Tu padre no me dejó. Yo lo CHE con acento agudo. Y a ti, no te he hecho. Tú te fuiste sola, el día que me trataste como si fuera una carga frente a tus amigos. Me miró como si nunca me hubiera visto. Y en realidad, no me había visto nunca. Porque hasta ahora, solo conocía a la mujer que daba. No a la que decidía cuándo dejar de hacerlo. Cerré la puerta con lentitud. No con rabia. Con punto final. Escuché sus pasos alejarse. Y su silencio fue el aplauso más justo que he recibido en mi vida. Ese día, ella entendió que no se trata del dinero. Se trata del respeto. Y que a veces, lo que parece una abuela débil, es simplemente una mujer que estaba esperando el momento exacto para desaparecer de quienes no la merecen. 2 semanas después, recibí una invitación inesperada. Una carta formal, con membrete de la universidad. La estudiante que recibió el fondo había ganado un reconocimiento académico regional y querían agradecer públicamente a los benefactores, incluida yo. No estaba obligada a ir. Nadie me presionaba, pero decidí asistir. No por exhibición, sino porque, después de tanto desprecio en silencio, merecía ver cómo una buena decisión florecía. El evento fue sobrio, en un salón pequeño dentro del campus. No había focos, ni cámaras de televisión. Solo estudiantes, profesores y un par de familiares orgullosos. Tomé asiento en la última fila. Nadie me conocía ahí, y me encantó. Cuando mencionaron el nombre de la joven becada, se levantó con una sonrisa tímida. Lucía nerviosa, pero decidida. Subió al estrado, agradeció con voz temblorosa, y luego buscó entre el público con la mirada. Quiero dedicar este premio a quien creyó en mí sin conocerme, a quien decidió que mi esfuerzo valía la pena. Y entonces me miró. Directo. Usted cambió mi vida. Yo no tengo abuela. Pero si la tuviera, me gustaría que fuera como usted. El salón aplaudió. Yo no. Yo lloré. No de tristeza, sino porque por primera vez, después de años de dar sin recibir, alguien entendió el valor de lo que ofrecí. Después del evento, se me acercó. Sin cámaras, sin protocolos, solo una chica con los ojos sinceros. Gracias por no haberme dejado caer. Le toqué el brazo. Gracias a ti, por saber lo que significa levantarse sola. Nos abrazamos. Un instante. Suficiente. Y ahí, en ese salón sin lujos, sin adornos, sin aplausos falsos, encontré lo que nunca sentí con mi propia sangre. Gratitud. Respeto. Reciprocidad. El regreso a casa fue distinto. No había nudos en el pecho. No había preguntas sin respuesta. Solo el peso sereno de saber que hice lo correcto. Mi hijo no me llamó. Maya tampoco. Pero ese silencio ya no me dolía. Porque había otra voz. Una nueva voz, joven y fuerte, que me llamó abuela, sin deberme nada. Y eso, queridas, vale más que cualquier lazo de sangre. Ahora les pregunto a ustedes, ¿han tenido que alejarse de alguien para proteger su paz? ¿Alguna vez dieron todo por alguien que simplemente no lo valoró? Déjenme su historia en los comentarios. Quiero leerlas.